Saludos a todos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Este día estoy visitando la isla Caja de... Así es que voy a mostrar lo negativo y triste de este lugar. Anteriormente ya había compartido un video de un lugar hermoso en esa isla, cómo pudimos caminar y también la dificultad de poder llegar a esa isla. Pero en este momento les quiero presentar el abandono de la isla Caja de... ¡Seguimos! Bueno, mi gente, la isla Caja de Muertos es una isla pequeña, deshabitada, que forma parte de la Reserva Natural Caja de Muertos y está a unos 8 kilómetros de la costa de Ponce, en Puerto Rico. La isla ha estado protegida como área natural desde 1980, cuando fue designada como reserva natural por la Junta de Planificación de Puerto Rico. Se cree que la falta de agua dulce y la dificultad para cultivar la tierra fueron factores importantes. Además, la isla era utilizada como lugar de destierro y cuarentena, lo que pudo haber contribuido a su abandono. Bueno, en esta área estamos encontrando una especie, parece que de tienda, lo que era, mejor dicho, pero por ver este animal aquí sabemos que esta es el área de Ponce, aunque es Caja de Muertos, ¿verdad? Pero se llega mucho más rápido por el pueblo de Ponce. Ahora mismo estamos caminando en un tablado, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Cuidado, no lo toques y mucho menos lo abraces. Y aquí hemos llegado a un área donde hay como unas casetas, unos gazebos. Ahí está, gazebo 1, 2 y 3, otros cuantos gazebos más por acá. Ahí dice no pase, zona de peligro. Eso quiere decir que no es permitido pasar por esa área, aunque yo entiendo, ¿verdad?, que muchas personas han pasado por ahí. Así es que estamos observando que en esta área también hay un lugar abandonado, un edificio de 2 pisos, puedo ver. Así que vamos a subir hasta allá a ver qué encontramos. Bueno, ya ustedes ven que esta estructura está deteriorada. Yo estoy arriesgándome un poco al subir por aquí. No sé qué pueda suceder, pero estamos subiendo a otro nivel donde hay una estructura deteriorada y eso está cerrado. Así es que un lugar abandonado. ¿Dónde? En Caja. Y estamos viendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí es entonces lo que era el museo. Eso quiere decir que esta pequeña isla tenía un museo, el cual ha sido abandonado. Y vemos, ¿verdad?, que no hay, de verdad que no hay que ver. Solamente destrucción. El faro. Y hay una cueva aparentemente que se llama el Tesoro de Almeida el Pirata, una entrada a esa cueva. Aquí vemos prácticamente lo que es la isla de Puerto Rico. Y viendo por aquí, desastre. Bueno, hay algunas herramientas viejas que aquí quedaron. Así que esto es parte, ¿verdad?, de la aventura que nos estamos dando hoy, porque vine más acá de lo que yo pensaba venir. Y estamos viendo entonces esto por dentro. Lo que podemos ver es basura. Mucha basura. Esa madera todavía está buena. Yo espero que hagan algo bueno con esa. Bueno, salimos y caminamos con cuidado. No vaya a ser que una de estas tablas se rompan, así como ya ha sucedido ahí, ¿verdad? Caminamos con mucho cuidado. Acá hay otra bajada, otras escaleras más, y por ahí vamos a bajar. Así que estamos viendo, todavía se mantiene diciendo, ¿verdad?, que estamos en zona de peligro, pero aquí vemos como si esto hubiese sido, no sé, un área médica o algo. Ahí dice primeros auxilios. De verdad, no sé. Vamos a pasar por aquí a ver qué podemos ver. Como ves, estamos viendo que es una estructura débil, que se supone, ¿verdad?, que no se esté pasando por aquí,
pero solamente estoy pasando un poquito de riesgo, ¿verdad? Pero para enseñarles esta área. De ahí dice residencia oficial. Puede ser que aquí antes alguien vivía. Entonces estoy metiéndome aquí. Vemos, ¿verdad? Como que este lugar abandonado, además de los azotes de los huracanes, vemos que tristemente, ¿verdad? Un lugar que pudo haber sido algo turístico, pero lo estamos viendo deteriorado, abandonado, con camas viejas. ¡Wow! Camas literas viejas ahí. Algunos cuartos, hay varios cuartos de hecho. Aquí otro cuarto. Ahí vemos otro cuarto más. Aquí otra habitación más. Y bueno, lo que sería entonces el baño. Ya ustedes ven cómo está eso. Y aquí otro más. Bueno, algo que ya nadie puede venir aquí a quedarse a vivir. O por lo menos un pasadía. Bueno, aquí si caminamos entonces un poquito más adelante, nuevamente, ¿verdad? Pues llegamos a lo que es el mar, donde mucha gente dejan sus botes, disfrutan también de la naturaleza y del mar, entre botes y jet ski. Aunque no se sabe con certeza quién descubrió la isla, se cree que los indios taínos la utilizaban para la pesca y la caza. Durante la época de la colonización española, la isla era conocida como Isla Utías. No fue hasta el siglo XVIII que el escritor francés Jean-Baptiste Labat la llamó Cofre Amor, o sea, caja de, ya tú sabes, haciendo alusión a que cuando se observa la isla desde ciertos puntos del área sur de Puerto Rico, da la impresión de ver la figura de un difunto extendido sobre una meseta. Y fíjate, tremenda información que pude encontrar para compartirla con ustedes. Bueno, familia, es triste. Una isla pequeña, pero con lugares turísticos abandonados. Es triste, ¿verdad? Que muchas veces el gobierno no apoya estos sitios y se decaen y quedan en quiebra. Lo que no te cuentan de la isla Caja de Muertos. Quisiera ir al faro, pero de verdad está bastante retirado. Así es que he caminado ya bastante, viendo este lugar, ¿verdad? Que no le han dado cariño, y viendo cómo se encuentra este lugar. Pero mira el faro allá, me dicen que caminar hasta allá es súper difícil porque hay muchas plantas que tienen espinas y yo ando, miren, en cortos. Así es que no me quiero arriesgar a llegar a mi casa todo tajeado por las espinas de los árboles o de las plantas. Bueno, amigos y amigas, ¿qué le ha parecido este video? Si deseas puedes dejarme un like y compartir este video con todos tus amigos y también con tus familiares. Y también te invito a que te suscribas a este canal. Algunos historiadores mencionan cuando la isla se llamaba Utía, que se destacaba por dos factores, uno por la utilización como derrotero de la navegación y otro como campamento de navegantes prisioneros o rehenes de varias naciones cuyas embarcaciones habían sido capturadas. Esto me hace recordar la historia de Pedro y Juan cuando eran perseguidos. En Hechos capítulo 5 del 17 al 20 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y así tenemos que ser nosotros, ser libres en Cristo Jesús. Bendiciones y hasta el próximo video.